Bueno chicos, vamos a seguir con nuestros videos relacionados con nuestro cepillo eléctrico. En este caso vamos a hacer una mejora a nuestra base para cepillado, el cual venía, como está en el video anterior, venía con estos carriles de madera. Lo vamos a dividir en dos, el cual nos va a dar dos trozos de estos, y estos son los que van a ir reemplazando a ese listón con esta nueva altura. Tiene el mismo largo, ya que es del mismo listón, y el alto sería de 3 centímetros y medio por 2 centímetros y medio. También pusimos dos listones de 3 por 2 pulgadas, el cual va a darle una altura a nuestra base. También cortamos dos trozos de perfil rectangular 20-40 en un espesor de 1,5 milímetros, el cual es de 36 centímetros y medio, y cuatro trozos de 16 centímetros en el mismo perfil rectangular. Cortamos cuatro trocitos de platina para el diámetro de este trocito de perfil, el cual lo vamos a soldar creando una tapa con eso. Tenemos nuestros cuatro trozos más pequeños con su tapa soldada, ya están desbastados, así que lo vamos a dejar de lado un momento y vamos a pasar a trabajar con nuestros dos perfiles más largos, el cual cortamos 8 trocitos de pletina del mismo diámetro del mismo perfil, y lo vamos a soldar en el costado dejándolo pasado, dándole el mismo ancho de este perfil. La idea de estos dos trozos de pletina soldados al costado es para que sirvan de guía al momento de que este trozo de perfil se pueda mover hacia arriba y hacia abajo, dándole el nivel a nuestro cepillo. Entonces lo vamos a soldar y les muestro cómo queda a continuación. Ahí estaría soldado, lo vamos a desbastar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A 1,5 centímetros desde la orilla marcamos para hacer una perforación. Acá ya lo tengo perforado, y esta perforación es para poder colocar un perno, el cual en ese hoyo vamos a soldar la punta de la cabeza del perno. Como se puede ver acá, ahí está el perno colocado y lo tenemos pinchado. Una vez que ya esté centrado, podemos rellenar con soldadura y que la cabeza quede soldada en esa parte.
Ya devastamos donde habíamos soldado la cabeza de los pernos. Ahora al trozo pequeño que tenemos acá hicimos una perforación a 1 centímetro desde la orilla, que sería para poder colocar el fierro que sujeta el cepillo. Y también hicimos otras perforaciones que serían a 3 centímetros desde la orilla y a 1 centímetro de la orilla. Una vez que hayamos perforado, marcamos de extremo a extremo y ahí tenemos que cortar y sacar ese resto de metal. Nos debería quedar así con ese bocado, que sería para colocar nuestro perno, y ese sería como el carril y el que va a regular la altura de las tablas que nosotros vamos a cepillar. Este va a ir sujetado con nuestra tuerca mariposa. Entonces, una vez que tengamos el nivel requerido, esta la apretamos y ya no va a lograr moverse. Para dar un nivel o regularlo si necesitamos una diferencia pequeña de algún milímetro, soltamos la mariposa, lo movemos y volvemos a apretar. Cortamos 2 platinas y las vamos a soldar, y después hacemos unas perforaciones para atornillar a nuestra base de madera, y estaría listo para armar y poder empezar a ocupar nuestro cepillo. Ahora va a ser un cepillo de banco. Ya tenemos las 2 platinas soldadas a los fierros de nuestra base, las cuales después de haberlas soldado las perforamos y las avellanamos para poder atornillarlas a la base. Ya tendríamos nuestro primer fierro colocado. Vamos al segundo. Ahora vamos a revisar cómo nos quedó el mecanismo para nuestro cepillo, para revisar qué tal funciona. Como se puede ver, la cepilló, o sea, le sacó la parte más alta, aquí todavía le falta. Ahora, para seguir cepillándola, nivelar toda la tabla, solamente se baja el nivel en ambos costados, se baja unos milímetros. Por ejemplo, yo lo tengo aquí, está a 23 milímetros. Estaría a 23 milímetros a los dos costados. Entonces lo podemos bajar. Yo lo voy a bajar lo voy a bajar en 21 milímetros. Vamos a marcar la tabla para que se vea la diferencia.
tabla que habíamos rayado, como se puede ver, ya la cepillamos. Vamos a revisar. Genial. Así pueden cepillar las maderas que quieran. Esta ya quedó a 2,1 milímetros. Quedó a 21 milímetros. Acá igual. A ver si puedo mostrar en la cámara. Quedó a 21 milímetros. Y a 21 milímetros. Entonces, si necesito bajarla, que quede más delgada, ya para pasar esta cara, nivelo acá. Acá está a 21 milímetros, así que la puedo bajar, la dejo a 20 y así vamos cepillando. Lo que hasta la madera más delgada que podríamos dejar sería de 15 milímetros. En todo caso, y para dejar maderas más gruesas, todavía tenemos todo el nivel del carril para subir el cepillo y poder pasar maderas más gruesas que esa medida. Espero que el video les haya gustado. Si es así, denle un like, pueden dejar su comentario, pueden compartir el video con sus amigos y nos vemos en un próximo video.